Helsingoffi. Hola, buenas noches, yo soy Chin, Carolina. chin. Buenas, chin chin, yo soy Diana. Y yo soy Rosa. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante importante para nosotros, la verdad, y que llevamos mucho tiempo queriendo hacerlo. Vamos a hablar del bullying. Eso es. Tema Eh, peliagudo, ¿eh? sí, peliagudo, pero importante de tratar al fin y al cabo. Sí. Y bueno, lo primero creo que es importante que lo definamos. No sé si queréis definirlo alguno de vosotras o lo defino yo. Si quieres definirlo tú, dale duro. Con la Vale, sección de vamos al grano. vamos al grano. Vale, pues vamos al grano, ¿no? El bullying al final es una conducta de maltrato que es intencionada y que está repetida en el tiempo. Se da en el entorno escolar y al final lo que implica es una relación desigual donde una o varias personas ejercen poder sobre otra, provocándole daño físico, emocional o psicológico. Mm. El acoso puede ser de dos tipos. En primer lugar está el acoso directo, en el que hay insultos, golpes, burlas, o el acoso indirecto, que implica más como conductas de exclusión, difundir rumores que son falsos, manipular al grupo para que no le hablen a una persona, etcétera. Y bueno, Normalmente, sí, o sea, a mí esto me recuerda también mucho al tema de la violencia machista, ¿no? De cómo muchas veces bien puede ser una violencia El desde aislamiento. la violencia física, ¿no? Los golpes, el insulto, tal y cual, o el aislamiento, la omisión, no existes, la invisibilización, etcétera, ¿no? Entonces que al final sí, dices, joder, qué pronto se aprende. sí, hay bastante similitud, la verdad. Mm. Mm, al final, bueno, también hay varios tipos de acoso escolar. Yo creo que es importante que lo diferenciemos, ¿no? Bueno, y Sí, antes de diferenciar los tipos de acoso escolar, creo que es importante que, que desmintamos que es algo como típico de la adolescencia, ¿no? total. Que el bullying es algo de la edad, que es algo de... son niños, no hay que darle Cosas de niños. importancia, Sí, bueno, Sí, yo ¿no? me quedo un poco con lo de que es algo mantenido en el tiempo. O sea, es normal que entre niños haya, pues no sé, alguna broma que se vaya un poco de madre o discusiones, peleas, pero cuando es algo que se mantiene en el tiempo y las mismas personas están implicadas todo el tiempo en la situación, es entonces cuando hablamos de bullying. Claro. Y me parece muy fuerte, ¿no? Como que alguien dedique sus esfuerzos de forma intencionada y continuada a dañar a otra persona. Es decir, vives tu vida como pensando en cómo voy a provocarle daño mañana lunes. Me parece un poco fuerte, la verdad. ya. Entre los tipos de bullying que pueden aparecer, pues puede estar el físico, como hemos dicho, que tiene mucho que ver con el directo, con los Sí, empujones, con los gritos, con las patadas, con romperle cosas a esa persona. También está el acoso verbal, que tiene que ver mucho con los insultos, las burlas constantes, el utilizar apodos, ¿no? De gorda, maricón, no sé qué, tiene mucho que ver sí. en esa línea. A Luego mí de también está, peque, a mí de peque me decían la huevo kinder. La huevo Kinder. Sí, porque a ver, Llámate yo los siempre viejos. estaba un poco bien de cuerpo, vaya. Y decían que como estaba tan gorda era porque tenía algo, tenía sorpresa dentro. Entonces era la huevo kinder. hijo de puta, a mí me Sí, la, decían la verdad cerda es por que la nariz. luego lo pienso y digo, por lo menos eran creativos, ¿sabes? Wow, Pero en el bueno. momento me tocaba la fibra. No, a mí se llevaban un muñeco de un cerdo para reírse de mí porque tengo nariz de cerda. Gorda, cerda. Y así. Madre mía. A mí cuando estaba en época así, rollo rapera anchorris, Yo. yo, nada, yo me acuerdo que me llamaban nadadora, nada por delante, nada por detrás. Y yo decía, alma de cántaro, ¿estás ciego? Pero Madre ciego, mía. ¿sabes? En plan, hola, ¿qué dice? El diablo, Pero ¿pero tú has bueno, visto esto? el diablo, loco. No, sin más, pero que decías, madre mía, tío, o sea, la peña.
deleznable. Muy cruel. Además, me acuerdo, ya he abierto aquí el cajón intimidades. Claro, Ya, no, ¿qué yo más también lo da? voy a abrir. Yo tenía, o sea, bueno, en el instituto fue una chica la que principalmente se metía conmigo, no la que me llamaba nadadora, eso era muy prototípico insulto de señor 2, ¿no? Pero había una chica que yo no sé si es que le daba envidia o qué. La verdad es que yo he llegado, o sea, no creo que la gente sea mala por naturaleza, ¿vale? Creo que la gente mala se hace, no nace. Pero de verdad que me he llegado a cuestionar, o sea, como un ejemplo claro, como era el caso de esta señorita, que desde que éramos pequeñas, ya en los 4 años, ¿no? de infancia, vamos, del cole, se inventó que su madre o sea, trabajaba en una escuela de magia. No era del todo mentira, ¿vale? Porque era profesora de religión. Mira que iba a decir, es porque cortaba droga. No, no, no. Era profesora de religión. Y entonces, la cabrona decía que, claro, para manipularnos a todos, ella tenía magia y, claro, ella estaba bien llenita de magia. Entonces, a nosotros nos daba o nos quitaba magia. Y así generaba el aislamiento entre la gente, hasta que un día se lo hizo a una de sus mejores amigas y saltó la liebre y ya la profesora dijo, chicos, se abre el pastel, en plan, Sara no tiene magia, no tiene nada. Y esa chica, luego en la adolescencia, fue la que me hizo bullying a mí e intentó aislarme de mis amigas. Claro, yo era una persona que pues yo tenía una vida social bastante amplia porque también me relacionaba con gente de fuera del instituto, del atletismo, tal. Y era minarme constantemente haciéndome sentir estúpida. Y eso, y me hacía como mucha crítica intelectual y demás, se metía un montón conmigo, con mi físico, y yo decía, ¿y esta señora que tenía una napia que podía fumar en la ducha? Y digo, ¿y cómo osa? ¿Sabes? Que ya no es una cuestión de tal, pero que dices, madre mía, o sea, ¿qué le pasa en la cabeza, no? O sea, ¿cómo Ya. puede ser los niveles de inseguridad tan amplios como para lo que decíais, ¿no? Pensar meticulosamente qué va a ser lo que vayas a hacer al día siguiente a esa persona. Es que yo creo que también de la experiencia o puedes actuar de dos maneras, ¿no? Repitiendo las cosas o Sí, cambiándolas. Porque yo, por ejemplo, sufrí bullying muchos, muchos años, desde tercero de primaria hasta tercero de la ESO, que fue cuando la cosa empezó a bajar. Y yo no he utilizado mis inseguridades para un día a otra persona, al revés. Yo siempre he intentado, tío, que la gente no se sienta como me sentí yo. ya. Siempre he intentado levantar las cualidades positivas de las personas, que si tenían algún tipo de inseguridad relacionada con el físico, fuese con lo que fuese, yo siempre he intentado recalcar la parte buena de las personas y animarlas a que no se sientan así. Porque es muy Ya. duro, tío, pasar por eso. Totalmente, totalmente. Yo además, yo conmigo no fue durante mucho tiempo, o sea, no fue prolongado, muy mantenido en el tiempo, fue un curso. Pero hacia otra chica de mi clase sí que fue muy mantenido desde el colegio, acoso y derribo y demás. Y, y a mí me da mucha lástima porque, claro, yo que estuve también desde el enfoque del observador, que luego ya entraremos en eso, ¿no? Luego, al cabo de los años, te quedas con los y si hubiera dicho esto, o y si lo hubiera cortado más veces, y si, ¿no? ¿Sabes Y de lo que yo me he realmente, dado cuenta? O sea, yo me he dado cuenta con el paso de los años de que realmente, tío, es una situación muy difícil de controlar. Muy, muy sí, difícil de controlar. Porque tú puedes elegir tener un rol pasivo en la situación o tener un rol activo. Yo, por ejemplo, yo daba hostias como panes. Era en plan, yo me voy también, a mi yo casa llorando porque me estaba marcando la vida, pero tú estabas caliente. sí, sí, yo Y yo también. hinchaba a hostias a todo el que pillara por delante. Aquí no Da igual. estamos haciendo exaltación de la violencia. No, pero que si hay que dar un par No, de no. hostias, se dan, lo siento. O sea, A ver, a ver, a ver. Principios no, básicos del aprendizaje. Se castiga la conducta. Se castiga la conducta aversiva, ¿vale? efectivamente, Golpe es de decir, remo. Ah, yo era como rollo, tío, tú me haces, pues yo te hago, tío.
¿Por qué? Porque Ya. el colegio no respondía, porque había caso omiso, porque nadie quería ver lo que estaba pasando y porque eran 4 o 5 personas en contra mía. Ya. Que Y al luego A mí final lo te que me sientes muy comenzó. sola. no es solo los compañeros, es el profesorado. Claro, loco. Porque muchas Encima, de las situaciones aversivas que ahí se acontecían eran durante las clases, no hombre, por eran supuesto. solo en el recreo. Entonces decías, Sí, al final se normaliza, se habitúa, ¿no? Este mecanismo y dices, es que es alarmoso que se genere además, esta vinculación por parte del profesorado. claro, y además, por ejemplo, en mi caso fue la misma persona todo el tiempo. O sea, Ya, la cabecilla, en mi caso, fue la misma persona durante todos esos años. ya, Y cuando llegamos al instituto, bueno, lo que pasa cuando vas al instituto, ¿no? Como mezclan centros, pues de repente surgen clases nuevas, ¿no? Porque ahí es la clase más problemática que había al ya. entrar. ¿Qué pasó? Pues que esa persona se dedicó a calentarle la cabeza a los demás y ese fue el peor año que yo tuve. O sea, de hecho ya se creó como una dinámica de a reventarme a mí, tío. Ya. O Sí, sea, sí, yo repetí cursos. Yo podía haber pasado de curso. Yo me dejé morir voluntariamente para que esa gente pasara de curso, tío. ya. Sí, bueno, Y lo Sí, mejor sí. que he hecho, ¿eh? esas ganas de como de escapar. Yo recuerdo, yo viví un montón de bullying en primaria y a la hora de, entre comillas, elegir instituto, pues luego pues, listado de preferencia y demás, ¿no? Pero yo recuerdo que yo le decía a mis padres literalmente, no, es que mis compañeros de clase van a ir a este, entonces yo quiero ir a este otro instituto, porque quería irme con otra gente. Porque quería tener la oportunidad de empezar de cero, tío. Ujú. Ya. Qué Muy duro. fuerte. Sigo con la Sí, estructura. sí. Vale, caña. Luego está el acoso psicológico. Bueno, recordemos, hemos dicho el abuso físico, el verbal, psicológico, que es la manipulación emocional, la intimidación, etcétera. Y luego está el Ujú. acoso social, que es lo que hablábamos de aislar, ignorar, hacer el vacío, Ujú. impedir que alguien esté en un trabajo o no elegirla para jugar al fútbol. Luego también está el ciberacoso, el Bueno, a mí ciberbullying. esto justo me parece importante, ¿no? Porque em, con la incorporación de las nuevas tecnologías y esta nueva era, ¿no? De las redes sociales, Instagram, TikTok, bli, bla, bla, blu, blu, al final vemos que se va de las manos una parte de la socialización que no podemos controlar y que incluso a los padres muchas veces les viene gigante, ¿no? Como es esto del ciberacoso y de la gestión del teléfono, ¿no? A través de las Bueno, redes sociales. ¿os acordáis de Twenty? Bueno, Sí. Yo me hice Twenty porque antes de que yo me hiciera Twenty, mis compañeros se dedicaban a subir fotos mías para comentar, fotos que me habían hecho a escondidas durante el recreo, durante excursiones, etcétera, para comentarlas. Y hubo una chica que me dijo, tía, es que están haciendo estas espaldas tuyas. Y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te invito, porque Twenty al principio era por invitación. Yo te invito y cada vez que vea que comenta, que han subido una foto tuya o que la comentan o lo que sea, yo te etiqueto así, tú la ves y puedes ir directamente a algún profesor, al director, a quien sea, con esa prueba de que te están haciendo esto. Y la verdad es que yo a esta chica le debo pues que por lo muy- menos me creyeran los adultos, porque muchas veces era, pues lo que decíamos antes, pues esas son cosas de chicos, de niños, eso no sé qué. Es que tú, como eres más madura, pues no entras en esas bromas. Y es como que no entro en esas bromas que están subiendo una foto mía sin mi consentimiento a internet. Y encima están comentándola y diciendo que si estoy gorda, que si se me nota esto, que si se me nota lo otro. Y bueno, Y es que la gente es nutricionista, ¿no? Si están como muy preocupados por si te comes un sí, bocadillo, sí, bueno, una puré, no cuando sé. tienes un poquito más de cuerpo, todo el mundo es nutricionista a tu alrededor. Sí, sí, sí. Rollo, está muy preocupado, ¿sabes? Yo lo entiendo. Lo TCA entiendo. como consecuencia directa puede ser. Bueno, Puede ser. dismorfia corporal forever también. También, también. Ya. Qué mal. Entre eso Eh, y la socialización en general de género,
un poco, joder, digo, tío, no podía tener más mala suerte, en plan, mujer gorda, pobre, tío, ya está. Pobres como ratas. Y es Ya. que ya, yo qué sé, ya está, ya me falta, pues yo qué sé. Y luego también otro aspecto que yo creo que es muy importante que destaquemos, ¿no? Es la diversidad funcional y el bullying, que no se suele hablar mucho de esto. Sí, Sí. a mí me gusta hablar en términos de discapacidad, también te digo, porque he leído que a muchas personas con discapacidad el término de diversidad funcional les da por saco por el tema de que como que en el arca de Noé cabe todo y al mismo tiempo no se sabe qué es lo que cabe, ¿no? Y que es Ya, como es una entelequia, ¿no? Como una terminología muy abstracta eso de diversidad funcional, porque al final todos somos diversos funcionalmente, ¿no? Ujú. Tú tienes unas capacidades y yo otras, ¿no? Entonces, muchos de ellos se niegan a aceptar esta terminología y hablan desde la discapacidad, persona con discapacidad, ya está, ¿no? vale. Bueno, discapacidad y bullying, corrijo. Em, Hay pocos estudios que aborden realmente esta temática, pero en un estudio que yo estuve leyendo sobre esta temática hablaba de que de que los niños y las niñas que presentan algún tipo de dificultad en la escuela eh, tienen mayores dificultades para ser aceptados, se sienten solos, se sienten infelices, tienen dificultades relacionales y se convierte, o sea, su discapacidad se convierte en un riesgo que hace que desemboquen en una cosa escolar. Ya, totalmente. Y Mm, que luego lo piensas y que dices, yo creo que el origen muchas veces de cómo se da el bullying ligado a la discapacidad también está muy relacionado con cómo el centro se comporta con esa discapacidad y si hace verdaderas adaptaciones a la persona que tiene discapacidad, ¿no? O es sea, que yo, mira lo que salió, no era Galicia, tía, hace poco, ¿el que qué? había un chaval con discapacidad y le estaban pegando de hostias a los compañeros, se reían de él todos los días, lo quejaban un montón, yo que sé, una locura, tío. Imagínate esa madre, tío. Ya. Hace poco O sea, estuve en la exposición de un libro de una chica pues, que tiene discapacidad eh, y ella misma explicaba que el bullying partía de los orígenes del profesorado, por ejemplo, como ella iba con silla de ruedas, había excursiones a las que no le permitían asistir, entonces se quedaba ya excluida. Porque si no había adaptación para llegar al sitio o si justo el autobús que había que alquilar no tenía para silla de ruedas, pues ya que la diesen por saco, ¿no? Entonces, que muchas veces los orígenes son desde ahí, ya, desde el propio profesorado indirectamente con las adaptaciones que hace a las personas con discapacidad, ¿no? Em, pues que la cagan, ¿no? Si no tienes medios en tu centro para asumir a una persona con ciertas características, no digas que sí y la acojas porque le estás haciendo flaco favor. Claro, totalmente. yo creo que no va con maldad, ¿no? O sea, que dicen, vale, queremos darle un espacio a esta persona, pero claro, luego incurren en ese tipo de problemáticas, de decir, pues hay una excursión y no tenemos presupuesto para un vehículo adaptado y la única solución que podemos hacer es, ah, no, tú no puedes venir a la excursión. Pues ya la están excluyendo. Eh, entonces, bueno, dentro de que lo que es la aceptación dentro del centro no parte precisamente de una mala idea, sino de querer darle ese espacio, eh, luego no tienen esa capacidad de adaptarse. Total. Y ya, pues, para cerrar este espacio, Ujú. eh, queríamos hablar un poco de las consecuencias que tiene el bullying, pero a largo plazo. Sí, Porque al final son secuelas que son muy duras, especialmente cuando tu entorno no detecta que tú estás teniendo ese proceso y no se actúa a tiempo. Y entonces, pues bueno, las más comunes son baja autoestima, eh, el aislamiento social, porque claramente, joder, le va a coger un poco de miedo a abrirte a cierto... totalmente. Ansiedad y depresión, trastornos del sueño o de la alimentación, obvio, fuerte. Sí,
miedo constante y rechazo, y puede llegar hasta la idea suicida. Sí. Y creo que, bueno, al final todas hemos vivido la experiencia, ¿no? Y te mina como persona. Sí, Sí, totalmente. Es que al final acaba condicionando toda tu red social, o sea, cómo tú te relacionas, cómo vivencias la apertura a las nuevas amistades, cómo vives también los duelos de las amistades, ¿no? O sea, ¿Cómo viven las relaciones de pareja? en las relaciones de pareja también. sí, bueno, Eh, a mí me pasa que a día de hoy, cuando voy a conocer a alguien nuevo, como que todas las alertas me saltan por todos lados. sí. Y dentro de que yo creo que yo he tenido mucha suerte cuando yo he pasado de, por así decirlo, etapa académica y he empezado a moverme en otros entornos, en otros contextos, con gente que pues a lo mejor era más comprensiva con alguna rareza que yo tuviera o me reforzaba mucho más el que yo me sintiera cómoda con ciertas cosas en vez de las inseguridades que me pudieran derivar y demás. Entonces, dentro de lo que cabe, pues yo he tenido mucha suerte y yo creo que no he tenido que padecer, por así decirlo, ninguna consecuencia muy extrema a largo plazo. Pero aún así, sé que es verdad que a día de hoy, cuando voy a conocer a alguien nuevo, es como todas mis inseguridades ahí, pom, pom, no sé. Pues yo, tío, pues yo sí he tenido que hacer como un trabajo muy, muy grande, tío. A mí me afectó mucho, prácticamente en todas las cosas de mi vida. Y yo he tenido que hacer un trabajo muy, muy grande a nivel psicológico, para desprenderme de muchas de esas ideas. Es que al final, tío, Yo, a mí me cogieron cuando estaba construyendo mi personalidad. Es que desde tercero de primaria a tercero de la ISO es que hay un montón de cursos, tío. ya, ya, Entonces, no sé, tío, a mí me destrozaron, joder. Me destrozaron completamente. Y a mí me ha costado muchos años eh, trabajar el merecimiento de las cosas, el me merezco que me pasen cosas buenas, y el no achacar de que cuando me pasa algo malo es normal que me pase, ¿cómo no me va a pasar, no? ya, ya. En las relaciones de pareja, el llegar a decir, vale, es que yo a esta persona pues sí le gusto de verdad. O sea, han Sí, sido como muchas, muchas cosas de mi vida que he tenido que trabajar, y el aceptarme a mí misma. Y a mí al final o sea, a mí lo que me salvó fue irme a Almería. Ya. A Choca mí me porque salvó. yo ahí también te tengo que dar. Ahora os cuento yo. el, Yo, por el- ejemplo, el tema de a nivel capacidad, ¿no? Psicológica, verme capaz psicológicamente de ejecutar cosas complejas, yo ahí tenía la autoestima absolutamente minada. Y hasta que no salí de esa etapa de instituto, porque encima yo a mí eso se me juntó con una relación de violencia machista en tercero de la ESO, con una persona con la que tenía una diferencia de edad abismal, y yo repetí un tercero de la ESO y un cuarto de la ESO. Yo llevaba más años ahí que profesores. Como yo. Entonces, claro, desde ese prisma, encima yo tenía una profesora de historia súper fascista que no paraba de repetirme que cuando iba a asumir que yo no valía para estudiar, ¿no? Entonces, que ¿por qué no cesaba ya de qué intentar, ¿no? simpática Que ella. me estaba empecinando yo en estudiar y eso. Y tengo unas ganas de darle con el doctorado la cara todavía, de ir Ay, ahí. ay. Puedo hacer un Y inciso. sí, En plan, a mí me pasó lo mismo. Mi profesora de la infancia, que me hacía subir y bajar escaleras porque estaba muy gorda para ella, y me hizo las pruebas del TDAH por la puta cara. Se encontró a mi madre en la calle y mi madre le dijo, ah, pues se está acabando psicología y va a entrar en el segundo máster que hace. Ah, sí, pues yo no daba un duro por ella. para que Pues veas, chupa ¿eh? aquí, chupa aquí. Bueno, ya está. Es que quería decirlo, perdón. Bueno, yo quería hacer una vez más el paralelismo este que hemos hecho antes con la violencia machista, porque al final es un tipo de violencia hacia la persona y con el tema de las consecuencias, pues se nota también ese paralelismo, ¿no? O sea, si tienes a alguien machacándote durante mucho tiempo, en el caso de la violencia machista, pues muy probablemente tu pareja. Sí, Eh, sí. en el caso del bullying, pues un compañero o compañera de clase que
te le has metido entre ceja y ceja. Y Sí. cuando están ahí machacándote durante tanto tiempo, pues al final, pues a nivel de autoestima, te piensas que, o sea, es muy fácil pensarte que no puedes hacer nada, que es que tú no vales, como decía Carol, que es que algo te lo merecerás por algo. Entonces es como muy fácil que aparezcan este tipo de pensamientos o Total. por, Sí, Yo sí. creo que a día por el de, o machaque, sea, vaya. sí, yo creo que a día de hoy, por ejemplo, a mí en temática rollo intelectual, me cuesta mucho trabajo asumir a lo mejor pues, el merecimiento, ¿no? El me lo merezco, o Sí. el soy perfectamente capaz de defenderme en esto. Nunca voy a estar segura porque sigo como arrastrando ese tipo de pensamientos. Y mira que he hecho un montón de trabajo. Yo no fui hasta Almería hasta que no me empecé a ver capaz intelectualmente de estar a la altura de decir, para hacer una carrera no se necesita un monóculo y fumar en pipa, ¿sabes? Total. Sino que puedo estudiar una carrera, ¿no? Y porque en integración social, en el FP, pues sí, pude salir un poco de ese contexto abusivo, ¿no? Del instituto y encontré mucha gente afín, pero al final también está el sesgo este, ¿no? De que se tiende a minimizar el FP. Y entonces dices, bueno, pero es que estoy haciendo un FP, ¿no? Entonces no te ves con la potencialidad de generar ese salto a estudiar una carrera. Y cuando ya te ves en la carrera y dices, o sea, soy igual que el resto de mis compañeros, no, o sea, tengo la misma potencialidad de sacar nota incluso, pues ahí es cuando se te despierta todo y dices, es que en realidad el proceso que he vivido en el instituto ha sido, o sea, a mí me gusta verlo como si fuese un Tupperware, ¿no? Lleno de arena y desborda y entonces una vez que van haciendo como la técnica del rastrojo, ¿sabes? O sea, van arrastrando gente, ¿no? Consigo, con el propio sistema educativo y lo que queda fuera le dan por saco. Y lo que queda fuera muchas veces es gente súper válida que simplemente no ha estado en un buen contexto socioeconómico, socialmente ha tenido problemáticas, familiarmente ha tenido problemáticas y no ha sido su momento para estudiar, pero no quiere decir que no sean personas válidas, ¿no? Totalmente. Y te das cuenta a toro pasado. Pero Sí, dices, o sea, ¿cuánta gente se ha cargado este sistema educativo? Que es absolutamente válida. O sea, en fin. muy cierto, muy Bueno, cierto. Bueno, si queréis pasamos. pasamos ya a Expreso, Sí. Después de la que perorata. Expreso. en la sección de Expreso vamos a hablar de los roles en el bullying. Porque ya que lo hemos definido y bueno, nos hemos puesto un poco en contexto, está bien que diferenciemos los papeles que hay dentro de una situación de bullying. Entonces, en primer lugar, para que esta dinámica se mantenga, tenemos al agresor bullying, que es el que realiza las acciones de acoso, puede actuar solo o puede actuar en grupo. Bueno, normalmente es como que son cabecillas y le calientan la cabeza a otros, ¿no? Ese rol surge pues, por inseguridad, porque necesitan tener el control de la situación, porque imitan modelos agresivos en casa o por su entorno. Un dato importante es que los chicos y las chicas agresores emplean por igual la violencia. La diferencia más grande es que cuando la violencia es ejercida por chicos es de un tipo más físico y que la violencia cuando es ejercida por chicas va más por la vertiente psicológica. ¿Casualidad? No lo creo. En fin, Socialización de género. efectivamente. Ya. Por otro lado está la víctima, que es la que está recibiendo el daño. Puede ser percibida como diferente por su grupo, por su físico, por los gustos, por la orientación sexual, en fin, por tener una oreja más grande que la otra. Cualquier cosa es buena. Ya. Y suele vivir el día a día pues, con mucho miedo, con mucha angustia y con aislamiento. Y luego en tercer lugar tenemos los observadores. Los observadores son aquellos que están viendo todo lo que ocurre. Unos se dedican a reírse, otros se dedican a mirar en silencio y al final su actitud pues, puede reforzar el acoso o puede ayudar a frenarlo. Su papel es clave. Pueden Sí. pasar de ser espectadores pasivos a convertirse pues, en agentes de cambio.
Y aparece también la figura del chivato. Porque, Sí, claro, aquella persona que denuncia. Dime. totalmente. No, iba a decir que esto es súper importante. O sea, yo, por ejemplo, lo veo mucho en perfiles de personas presas y sucede igual que como en el instituto, ¿no? Si te chivas, está mal. Entonces, como que no es válido muchas veces, ¿no? El chivatazo. Está como muy castigado por la parte de la presión grupal, ¿no? Entonces, como que se genera mucho castigo y mucho hostigamiento hacia la persona que se chiva. Y bueno, estos son los tres roles que hay dentro del bullying. Y bueno, yo quería he estado buscando como estadísticas, ¿no? Como cifras. Y hay algunas cosas que quería como destacar, ¿no? Lo primero es que una de las consecuencias para las víctimas de acoso es que pueden desarrollar el trastorno de estrés postraumático. Según los autores, lo pueden presentar un 53% de los niños y de las niñas que sufren bullying. Sin embargo, pues no se diagnostica porque se suele confundir con TDAH, con trastorno de ansiedad o con fobia escolar. A mí esto me parece un dato muy reseñable, ¿eh? Sobre todo por eso que has dicho al final, ¿no? De que se pueda confundir con otro tipo de diagnóstico y al final nos damos cuenta de que estamos diagnosticando mal y de que Sí, estamos depositando TDAH, trastorno de ansiedad, fobia social a una problemática de bullying, que es absolutamente contextual. totalmente. Luego, esta estadística me encanta. Me hace como. El autor también nos alerta de que un 25% de las personas que han sido acosadoras van a cometer hasta 3 tipos de delitos, entre ellos sociales, laborales o familiares, antes de los 24 años. Esto es una barbaridad, ¿eh? Fuerte. Y sobre Luego, todo, perdón. sí, ¿no? Que dices, claro, desde el conductismo dices, no sorprende, porque si tú no has recibido ese castigo, ¿no? Por haber hecho las cosas mal, al final la conducta se refuerza y se mantiene Totalmente. en el Pero tiempo. has aprendido que las normas están de adorno. Claro. Sí. Luego, también se habla de que 1 de cada 4 menores de entre 5 y 18 años ha sufrido acoso escolar. Bueno, aquí tenemos 3. 3 de 3, pleno. Premio, regalo seguro. Tire el sobre. Siempre toca. Sí, sí, siempre veo casi. Luego también, ahora que estamos con las tecnologías, se habla de que en el 20% de los casos de bullying se utiliza la inteligencia artificial pues, para llevar a cabo acciones de denigrar a la otra persona. Que El las auge de víctimas las de bullying tecnologías. Perdón. El auge de las tecnologías, ¿no? O sea, con el tema del ciberbullying ya se veía que si las redes sociales empiezan a cobrar más espacio dentro de nuestras vidas y pues se convierten también en una herramienta más. Que al final no caigamos en el sesgo de demonizar las herramientas, porque al final pues son herramientas, pero igual que se pueden utilizar para cosas muy chulas, también se pueden utilizar para este tipo de cosas. Claro, pero date cuenta de que al final, imagínate que tú eres una persona que acosa a otra persona. Como que el tema de las redes sociales, ese anonimato, eh, hace que tú te sientas impune, tío, que sientas que puedes hacer lo que te dé la gana y que no va a tener ningún tipo de consecuencia. Entonces yo creo que al final en el ciberbullying las acciones que se lleven a cabo son mucho más extremas y son mucho más dañinas. Sí, sí, porque estás detrás de la cámara, nadie te ve. Efectivamente. Bueno, y luego una estadística muy importante, ¿no? Em, el 60% de los alumnos piensan que los centros no hacen suficiente en este tipo de casos. Y realmente, bueno, yo creo que es la sensación que hemos tenido todos, ¿no? Cuando se Sí, ha ya dado esa solo situación. la propia separación en cursos de A, B y C, ¿no? Sí, Los del A, que son los de ciencias puras, los del B, que son los de letras y, bueno, de aquella manera. Y los del C, venga, a diversificación, dices, hola, ¿estás estratificando a las personas en función de su valía y estás fomentando que ellos mismos se clasifiquen de ese modo? totalmente.
Iba a decir algo y se me ha olvidado, tío. Perdón. No por ti. Es que no, ¿qué iba a decir, tío? Ya te acordarás. Cuando me acuerdo lo digo. Y ya, pues bueno, pasamos a la sección del molinillo de consulta, ¿no? Sí. El molinillo de las consultas. Hoy en el molinillo de consultas, bueno, nos han hecho varias preguntas, ¿no? Sí. Teníais anotadas varias por ahí también. Una que me han hecho a mí estaba relacionada con cuáles son las secuelas que deja a largo plazo, ¿no? Cuando lo has experimentado de niño, cuáles son las secuelas que te deja como adulto, ¿no? Yo creo que eso sí que lo hemos resuelto bastante en la primera parte, ¿no? De esas consecuencias de autoestima, de falta de confianza en contextos sociales, ¿no? De dificultades luego de la apertura, ¿no? A la experiencia, a abrirte a los demás, de vulnerabilizarte, etcétera. Y esa sí que la hemos contestado, yo Sí. creo que seguimos. Y luego también a mí me han preguntado, básicamente es la misma pregunta, pero desde distintas posiciones. En plan, me la pregunta una mamá y luego por otro lado una profe, que qué tipo de orientaciones se pueden, o sea, cómo actuar al final ante esta situación. Al Mm, final la mamá lo pregunta desde el punto de vista de si le pasa a mi hijo y la maestra lo pregunta desde el punto de vista cómo actúo si en mi centro, en mi clase, ocurre algo así. sí. Yo No creo sé que si es queréis. importante. Bueno, si quieres decir algo tú, Rosy, que digo, estoy aquí yo copando. Bueno, yo aquí, más allá de protocolos, que ahora que hay más visibilidad, pues sí existen protocolos estandarizados, por así decirlo. Eh, a mí lo que me gustaría aportar es la reflexión de que creo que lo más importante con respecto a la víctima, porque ya con respecto al agresor, pues a saber, dependerá del caso. Pero con respecto a la víctima, yo creo que lo más importante es establecer como una especie de sitio seguro, donde la persona se pueda expresar y se vaya a validar pues lo que esa persona está viviendo. Y bueno, me gustaría matizar que ofrecer un entorno seguro no es oye, pero cuéntamelo todo, no, simplemente ofrecer un espacio donde la persona, cuando crea que necesite comunicar algo, pueda comunicarlo. Y al Sí, comunicarlo, pues sienta esa validación, ¿no? Que no se minimice el sufrimiento diciendo que son cosas de crío, etcétera. mm. Yo creo que Sí, también una parte importante de la intervención tiene que ser el no quedarse solo en la persona víctima, sino en llegar al victimario. Es decir, muchas veces lo que había comentado en un principio Carol, ¿no? Vemos que el acosador o el agresor en muchos casos también sufre agresión, agresión que ha normalizado en casa y puede estar dentro de ese patrón, que también puede no serlo, ¿no? Pero si nos quedamos solo en atender a la víctima, al final la intervención se queda coja, porque no estamos acatando de raíz la problemática, que es por qué en este caso la persona que acosa lo ejecuta, ¿no? Y qué función cumple para esa persona, como conductistas que somos, Ah, y, y en sustituir esa conducta por otra adaptativa, porque al final esa persona no está siendo adaptativa. Bueno, claro, sí lo claro. está siendo en el capitalismo en el que vivimos, ¿no? Pero que si lo pensamos realmente en un proceso de socialización saludable, no lo es. Claro, yo yo quiero. lo del entorno seguro lo decía porque muchas veces, tanto como profesores, como padres, como cualquier adulto del entorno del niño, muchas veces se ven un poco sobrepasados con ay, es que se están metiendo con mi hijo o es que se están metiendo con este chaval. ¿Qué hago? Pues lo primero yo creo que es ofrecerle un entorno seguro donde se pueda expresar, donde pueda desahogarse. Porque no podemos olvidar que muchas veces el aislamiento es brutal. O sea, yo recuerdo de mi época de ser víctima de bullying, sentirme sola. Y era porque a lo mejor yo iba a los profesores y los profesores me decían,
Pero, ¿qué es lo que te hacen? Y es como, pues, a veces eran cosas demasiado sutiles que yo no sabía expresar y es como, tío, déjame que te cuente que me están haciendo sentir mal y punto. Ya. Luego, pues, claro, llega Sí, un punto en tirarte. el que dices, ¿para qué le voy a contar? Si es que Ya, no me van a hacer caso. ya. A mí me gustaría como destacar dos cosas, ¿no? Por una parte, que cualquier tipo de intervención o cualquier tipo de trabajo que hagamos con un agresor, vale, puedes cambiar cosillas pequeñas, tal, pero al final esto viene de casa, tío. Si tú en casa no educas a tu hijo en valores, o si se está dando una situación de este tipo y tu hijo es el que ejerce la violencia y tú no haces Tú no nada, lo necesitas. estás reforzando la situación. Si tú no Sí, sí. pones límites, si tú no te implicas en esto y en cambiar, tu hijo va a seguir. Y muchos padres se creen que la educación es del cole y ya está. No, la educación es desde casa, tío. También. Es desde todos lados, en realidad, si lo pensamos, es desde todas las áreas de socialización, pero Sí, que pero es verdad que los padres o sea, son un referente muy ya, pero importante que ¿de también. qué sirve que tú en el cole, por ejemplo, como profesora, le pongas un parte a un niño porque se ha estado metiendo con un compañero, lo manda al aula de reflexión y tú llegas a tu casa y digas a tu padre, no pasa nada, es que los profesores son gilipollas, eso son cosas de niños. Ya. Claro, ahí se genera esa normalización que decíamos. Ahora le estás diciendo al niño, venga, sigue, dale, dale, dale. Y Sí, luego, otra cosa que yo creo que es muy importante, tío, sobre todo de cara a a la que me ha preguntado como profesora, tío, hay que fijarse mucho en dónde ponemos el foco, ¿eh? Mucho. Hay que darse cuenta desde dónde se está generando la dinámica. Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí mi abuso era como reactivo, ¿no? Me lo hacían por detrás, me calentaban, yo respondía y yo ese año me llevé 9 partes. ya, ya, Y los partes me los llevaba por defenderme, no por iniciar las cosas. ya, Pero no contentos con eso, hicieron un programa con una psicóloga y me metieron con agresores, a mí. La Sí, del bueno, intervención cuerpo. era, eso con pasa. agresores, sí. Eh, Y me metieron a mí, que yo era víctima. Y me metieron allí rodeada de gente que hacía bullying. Ya, Entonces tú imagínate, claro, para mí con 12 años, yo estaba diciendo, pero ¿esto qué es, tío? Y yo claro, escuchaba problemas de conducta, cosas violentas, es que yo no sé qué, es que yo escuchaba unas movidas y yo decía, hermano, pero si es que yo no debería estar aquí. Si es que ya. esto no va conmigo. A claro, mí me parece importante, y con esto también se relaciona mucho con la violencia machista, que tenemos que marcar una diferencia entre la violencia de defensa y la violencia por ataque. Totalmente. Porque al final la violencia por defensa es una conducta que es reactiva, ¿no? A una reacción inicial, es decir, a un estímulo inicial que es tan aversivo que es que reaccionas de forma desproporcionada porque digamos que el agresor ya ha subido tal escala, ¿no? Es como lo de los perros, que al final te tiran el bocado, pero antes han estado marcando señales previas, ¿no? De decir, para, no me agobies, tal. O sea, y al final ya sientes que no se te escucha y reaccionas de una manera agresiva, ¿no? Entonces, esa agresividad no es la misma que la del ejecutor en este caso, ¿no? claro, es Y que eso es yo creo que es importante marcar eso. Volvemos un poco a lo de la función, ¿no? ¿Qué función está cumpliendo que yo le dé un puñetazo al que está sentado al lado mía? ¿Es porque le estoy agrediendo o es porque él me está pegando a mí una paliza? Eh, ya. Totalmente. Mm, Mi situación paró porque me hinché a hostias con uno. Porque ese día ya me tenía hasta la puta bola, yo tenía tal ansiedad que fue una pelea física bastante desagradable, que lo cogí del cuello, en plan que yo me dejo allí 3 minutos más y lo ahogo. ya, Pero porque ya era una situación de violencia, era un estrés constante, tío, eso era todos los días, tío. Y hasta que ya, yo no no, lo es cogí, que es que te me acuerdo que saca le de... quedé hasta la uña en el cuello, ¿eh? Le dejé hasta la uña aquí clavada. Sí, sí, es que te saca de... Lo cogí así del cuello y me quedé con el puño así en plan, te reviento la cabeza. Y yo sé que no está bien, pero llegó ya a un punto, tío, era una cosa, ese año fue acoso y derribo, me fue asqueroso. Y hasta que yo no quería, yo avisé, es como tú dices, ¿no? Cuando el perro va a morder, marca, ¿no? Pues yo intenté, tío, por activa y por pasiva, comunicar que a mí me estaba pasando eso. Pero como nadie me hacía caso, ya llegó un punto que yo dije, tía, o te defiendes o esto no acaba. Ya.
Sí, sí, Y la sí, tuve que liar a ese nivel porque fue un día que a mí me llevaron al límite, para que vieran lo que estaba pasando, tío. sí, Entonces, por eso también digo mucho que hay que darse cuenta, por lo que estamos hablando las transgeneradas, ¿no? Al final, que hay que darse cuenta, tío, hay que poner el foco donde hay que ponerlo. sí, Muchas veces no hay que quedarse con la punta del iceberg, ¿no? Con lo que podemos ver. Porque depende de cuándo estemos mirando, a lo mejor hemos llegado tarde para mirar. Y estamos mirando lo que no es. sí. Pero ahí también entra en juego los ratios del profesorado, que eso ya es para otro tema, pero vamos, que sí que también dices, es que es gente que vive desbordada en su trabajo y que igual no le da para, ¿no? En muchos casos es verdad que no les da para ser conscientes de ese meollo y que igual tendrían que estar más reforzados por una buena figura de orientación, de psicólogos dentro, ¿no? Y demás, que sí que sean capaces de detectar eso y en cuanto llega un parte o llega a lo que sea, indagar. Y también te digo que tampoco, no sé, a lo mejor es un pensamiento no que nota, pero, tío, les pagan una mierda, los tienen hasta el culo. Sí, sí, Entonces llega un punto que dices, bueno, ¿hasta qué punto me va a complicar yo la vida, no? ya, Imagínate tú como profesor. sí, A sí, lo mejor te implica o no te implica porque tú también tienes tu propio proceso de miedo de qué tipo de consecuencias va a tener eso para ti. mm, total, Porque al final son humanos también, si cada uno tiene su propio proceso. Yo no digo a lo mejor que en ese momento sí lo estuvieran viendo, pero también tuviesen miedo. Yo qué ya, sé, tío. ya. Pero en fin, que al final, Pasamos pues bueno, no, perdón. no sé, no iba a hablar un poquillo más de esto porque luego en realidad la otra pregunta está contestada y esta ya, Ah, vale, esta es la ¿no? última, que pensé que Sí. había alguna más. No, porque al final era la misma pregunta. Bueno, faltaría un poco responder la pregunta como madre, Vale. porque yo creo que lo hemos orientado más como al rol educativo. Mm. Yo creo que como madre, el mismo espacio de escucha que planteaba Rosy tiene que ser crucial, ¿no? Y tampoco se puede quedar solo en el castigo de qué has hecho, qué no has hecho, por qué no estás haciendo los deberes, qué tal, sino indagar más de qué hechos están pasando ahí. Y luego Conocer aparte, el porqué, ¿eh? conocer el porqué. Sí. Y, y aparte creo que al menos algo que yo he tenido en mi experiencia personal y que me sirvió mucho por parte de mi madre fue que me infundó siempre el hecho de tener una vida fuera, ¿no? Una extraescolar, algo fuera. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú tienes otro núcleo de socialización, de pronto el Sí, instituto cobra menos importancia. Tiene una importancia vital en esa etapa, ¿no? Pero si tienes otro contexto deportivo, ocioso, del tipo que sea, al final ahí juegas otros roles y es otro espacio en el que poder desenvolverte y entonces gestionar ese espacio del instituto de otra manera. sí. Y luego también yo creo que es muy importante, a ver si me sale la palabra porque se me atranca, desculpabilizar, en plan, que esa persona no sienta que lo que le está pasando es que es tu culpa o que tú has hecho algo o que tú tienes algo que Mm, incita a que la gente haga esas cosas contigo. sí, Como trabajar mucho con eso, creo yo. Y lo de, al final, lo del espacio seguro, eh, lo ideal, ¿no? Realmente sería que sea algo que se promueva desde el principio, ¿no? No a causa de una situación de este tipo, porque entonces yo creo que el niño tampoco lo va a recibir bien. sí, no, ese espacio seguro tendría que ser un sostén siempre. Es Mm, que, Seguro que también tiene su función en más variedad de problemáticas, ¿no? O sea, al final, claro, ya hablaba del espacio seguro en el cole, que obviamente pues tiene las limitaciones de las situaciones del cole. Pero cuando en casa se genera un espacio seguro para que hables de literalmente lo que sea y que sepas que te van a escuchar, pues el día de mañana cuando te pase cualquier cosa que no tenga nada que ver con el bullying, te van a escuchar y tú sabes que puedes ir ahí a contarlo. sí, y también creo que es muy importante mantener la calma.
Porque cuando le están haciendo algo tan feo a tu hijo, ¿no? Y tu hijo te lo cuenta, lo más lógico, ¿no? Y lo más instintivo es ponerte súper escalada, ¿no? Ponerte a tope. Sí, decir, voy Pero yo y reviento al niño. exactamente. Pero bueno, creo que es importante mantener la calma para transmitirle también un poco como de seguridad al niño o a la niña, de mantenerle, o sea, de transmitirle tranquilidad y de y también indica que tiene una actitud de comprensión y de atención, ¿no? Al momento. Y sobre todo que también desde ahí se plantea aunque en este momento esté siendo muy desagradable, va a tener una solución a largo plazo, ¿no? Ujú. Y al final, como educadores, yo creo que siempre es importante trabajar ese largo plazo, ¿no? Es decir, vamos a solucionarlo, vamos a gestionarlo y esto se va a acabar. Claro, porque al final a nosotras a lo mejor 2 años nos parece un poco tiempo, pero cuando tienes 10, 12 años Hace mucho tiempo. es mucho tiempo. Y normalmente cuando uno está en una situación de bullying, no está en esa situación un mes, 2 meses. No. Bueno, y también es importante que se comuniquen con el cole. Si su hijo le están contando algo así, que no intenten como llevar la justicia por su mano. Al final esto tiene que ser en equipo, Sí, totalmente. porque son varios ámbitos los que están implicados. Tiene que haber esa bidireccionalidad. Y bueno, quiero aprovechar la situación, ¿no? Para darle las gracias a mi familia, tío, porque mi familia, en esa etapa de mi vida, tío, fue a uñas y dientes conmigo. Y me defendieron y me dieron ese espacio y dieron la cara por mí. Ya, Y la me mía a pusieron mí a mí por también. delante en todo momento. Yo, la verdad que en mi caso también fue igual y tuve ese espacio de seguro de escucha y de gestión y, y la verdad que me brindó muchas certezas acerca de la vida y de cómo gestionar. Y a partir de ese momento también creo que empecé a darme cuenta de que me podía permitir o sea, vulnerabilizarme, ¿no? Y Sí. permitirme abrirme a los demás, porque al final era como esta frase de no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, ¿no? O sea, tú le das poder a los demás si les demuestras que te importa, ¿no? Si no, Como- sí. ¿qué más da la información que tengan o lo que sepan de ti o lo que no sepan o lo que bli bli si tú no estás mostrando ese afecto? No sé si me explico, aunque luego muchas veces es verdad que te pueda llegar a afectar, pero como que al final yo me doy cuenta de que me duele Que quien muestra yo quiero que indiferencia. me duela, quien yo he elegido, no a quien le dé la gana hacerme daño. Ya. Y eres quien, ¿cómo era? Y eres quien puede, no quien quiere. Eso Y es. como decía, como era, dice, el circo se acaba cuando dejas de mirar payasos. Totalmente. Es que es así. Es así. Y Al bueno, final la atención también es un reforzador súper potente yo me para hacía el... la dura. Yo llegaba y lloraba, pero yo era, te voy a reventar la cabeza y ya está. Yo delante o sea, yo delante Ya, yo no tampoco. mostraba eso. Porque es que ya digo, ya lo que me faltaba también, como me muestre en plan vulnerable, ya me comen de todo. Ya, ya. Te toca asumir ese tipo de papeles. Mm. Y también quería decir otra cosa. Bueno, si alguien que nos está viendo está sufriendo actualmente ese tipo de situación, se acaba, eso para empezar termina, y el reflejo de lo que está pasando ahí no es lo que va a pasar con tu vida. Y vas a Totalmente. tener otros muchos ámbitos y otras muchas personas que te van a acompañar en tu camino y que te van a ayudar a desarrollarte y a desprenderte de todo eso. Y esto aplica también a acoso en el trabajo o a Ujú. Cualquier acoso, cosa. sí, laboral, del tipo que sea. Y yo Mm. le recomiendo a la gente que se vaya a estudiar fuera. Que yo, vamos, yo recuperé mi vida cuando me fui a Almería. Yo me fui a Almería y dije, a partir de hoy voy a ser yo. No voy a vivir con miedo, no voy a... Esto es lo que hay. El que quiera acercarse a mí y ser mi amigo es genial. Y el que no, pues no pasa nada. Pero no me voy a esconder más. El Ya. cambio de Y fue como, contexto. sí, Mm. porque yo era como, a mí me da igual, si aquí no me conoce nadie.
pues hoy me voy a pintar los labios rojos, pues me voy a poner esta farda. Como yo fui exponiéndome poco a poco, pero porque tuve una situación muy, muy buena, en la que no me conocía a nadie, y encima todas las personas que me estaban conociendo me resaltaban lo positivo, no lo negativo. Es que es que tuve mucha suerte. Joder, yo tuve tanta suerte, es que yo lo pienso a día de hoy, tuve tanta suerte con la gente que me encontré. Ya, totalmente, ¿eh? Entre ellos, esa. Es que, tío, desde el primer día de carrera nos conocemos fuerte, tío. Ay, madre. Pues nada, pues hasta aquí el El psicofi psicofi. de hoy. Al final nos ha quedado larguillo otra vez. Pero Da bueno, igual, es pero que está precioso. es de ese tipo de temas que... Hoy lo y pide, nada. hoy lo requiere. Así Bueno, un que besito. os leemos en comentarios como siempre. Sí, hasta pronto. Muchas Hasta gracias. luego. El psicofi.